Antonio Casquete de Prado nace en Segura de León en 1932 y desde pequeño está en contacto con los pintores del entorno. Vive en esta localidad durante su infancia y juventud, para posteriormente trasladarse a Sevilla, pero su vida siguió ligada a su localidad natal. Desde que en 1953 expusiese por primera vez en la Galería Velázquez de Sevilla, su obra ha recorrido buena parte de la geografía española, ya sea en exposiciones colectivas, individuales o junto a Ana María Sagreras, su mujer. Es muy amplia la producción pictórica a lo largo de su vida debido a su carácter crítico. El óleo predomina sobre el resto de técnicas, aunque las aguadas ocupan parte importante de sus creaciones. Podemos encontrar su obra en numerosas instituciones del sur de la península y en colecciones privadas por todo el país. Antonio Casquete de Prado, quien ha sido académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, también se le otorgó el Escudo de Oro de Segura de León. Con un gesto auténticamente hidalgo, el pintor segureño Antonio Casquete de Prado y Jaraquemada donó al ayuntamiento de su pueblo natal 21 cuadros, para que de modo permanente se exhiban al público en uno de los salones del precioso castillo santiaguista local. La temática de estos lienzos es variada, ya que a los paisajes bajoextremeños, la producción más habitual de su autor, se unen algunos asuntos animalísticos: el viejo gallo, pájaro negro en un árbol seco y gallo cantando, así como otros relacionados con las célebres capeas segureñas, Soñando las capeas o La tronera. Le decimos un adiós breve porque realmente no nos deja. Siempre lo tendremos presente en sus pinturas. Mi padre era un artista, mi padre vivía por la pintura y soñaba por la pintura. Donde los demás solo veíamos un armario, una puerta, una pared, él veía un lienzo y rápidamente su creatividad hacia el resto. Gracias a ello no solo vamos a poder disfrutar de todos los cuadros que pintó a lo largo de su vida, sino también de tener una casa muy especial, la casa de un pintor. Cuando voy en coche por estas tierras, siempre veo los paisajes que tanto pintó mi padre: cielos infinitos, tierras lejanas, encinas solitarias. Pero hay otro muy distinto con el que viajo a mi primera infancia cuando vivíamos en Segura, que es este cuadro del ayuntamiento, en el que se ve a las Hermanas de la Cruz, en cuyo colegio estudié, los soportales del ayuntamiento donde se ponían los puestos de chuchería, o el castillo, cuya historia y poderosa imagen yo creo que influyó en lo que luego estudié y a lo que he dedicado mi vida. Muchas gracias, papá y mamá, por esto y tantos recuerdos de Segura. Mi padre, lógicamente, me transmitió muchas enseñanzas, pero quizás una de las más significativas no fue intencionada, sino que fue con su ejemplo, y fue en el caso de la técnica de la aguada japonesa, un dibujo en tinta china que hay que hacer a un solo trazo, que no permite modificación, que requiere una planificación, una serenidad y una tranquilidad de ejecución muy elevado, y que él le requirió cientos de horas dominarlo, y llegó a dominarlo, y para mí fue un ejemplo de que con la tenacidad se pueden vencer las dificultades, y que él la venció y que podemos seguir ese camino. El recuerdo de mi tío lo tengo muy cercano y muy a la mano, muy en el día a día. Lo recuerdo cada vez que veo un gallo, un burro detrás de una tapia, cuando veo una carpa en una fuente o cuando veo un limón. Y creo que sin decírmelo, sin contarme cómo los veía, solo con su trabajo de cada día, diariamente pintando, y luego viendo sus cuadros de los que no te decía nada, solo te los mostraba, ahí me enseñó a verlo de una forma diferente a como a lo mejor yo lo hubiera visto. Entonces ese quizás es el recuerdo que más me gusta tener de él. Hola a todos. Hoy no voy a elogiar a ti, Antonio, como sobrino. Eso sería lo fácil. Lo haré destacando su compromiso y solidaridad con la Asociación de Discapacitados Cristo de la Reja.
Desde su fundación colaboró con nosotros creando nuestro logotipo, que lucimos en cada evento en el que participamos. Asimismo, cada año nos donó un cuadro con el que recaudar fondos para nuestras actividades. Rosa y yo queremos destacarlo por ello. Nunca habrá suficiente gratitud para toda su colaboración. Pues yo quería contar algo que pasó unas horas antes de su fallecimiento. La tarde antes, él falleció a mediodía, pues la tarde antes estuve con él pues gran parte de la tarde y bueno, hablando de muchas cosas, hablando del pueblo, del castillo, de campo, de vacas, de capea y de pintura. Y comentaba él que había algo que era muy apreciado entre los pintores en la antigüedad, que era el pulso. Y como digo, horas antes de su fallecimiento estuvimos viendo a ver quién tenía mejor pulso, si él o yo. Levantamos los dos la mano y su pulso era impecable, no solo mejor que el mío, lo cual no es difícil, sino además impecable, perfecto. Y bueno, con eso digo que su aptitud y también su amor por la pintura lo estuvo presente hasta su último día. Mi suegro Antonio son dos cosas. La primera es su sonrisa, cariñosa, acogedora y que para mí es como llegar a casa. Y la segunda son sus largas charlas de pintura sobre sus cuadros, sobre sus pintores favoritos, su pintor favorito, Goya, y la carga de los mamelucos y esa pasión que transmitía en cada conversación que se podían hacer tardes interminables. En esta casa fui recibido hace casi 25 años por mis suegros, don Antonio Casquete de Prado, el pintor, y doña Ana María Sagrera. En ella he pasado muy buenos momentos de los que tengo grandes recuerdos, que les agradezco mucho. Hago extensible mi agradecimiento a su familia y a todos los segureños que he tratado. Un día mi abuelo me dijo, yo quería hacer 3 cosas en la vida, saber hablar en público, pintar y casarme con tu abuela. Y las 3 las conseguí. Cuando te propones las cosas firmemente, puedes llegar a donde quieras. Mi abuelo siempre ha sido un ejemplo de valentía, de enfrentarse a los problemas de la vida con todo lo que podía ofrecer y de seguir adelante pese a las dificultades del momento. Como artista valoro enormemente el extenso legado de mis abuelos y como nieta me siento orgullosa de formar parte de una de sus grandes obras, mi familia, porque un artista vive en su obra y un abuelo en el corazón de sus nietos. Hola. Para mí, uno de los momentos que recordaré con más cariño con el abuelo fue un día que estábamos en Segura y pintamos juntos una lámina del mar, de las olas, del atardecer y fue precioso. Él hizo la gran parte del trabajo, yo simplemente miraba y admiraba, pero sí, cada vez que me encuentre cerca del mar, pensaré en él y estaré seguro conectada a nivel espiritual con él. Yo quería recordar del abuelo que en las últimas semanas, cuando estábamos en el hospital, un día me miró y me dijo, cuando termine todo esto voy a pintar un cuadro de todo lo que me está pasando. Y quería recalcar el hecho de que el abuelo siempre se aferraba a la pintura y era lo que le daba esperanza. Y también como nos transmitía siempre su pasión hacia la pintura, podía estar horas y horas hablando del arte, que era lo que le apasionaba. Siempre me han impresionado de mi abuelo 2 rasgos suyos. El primero es su resiliencia de carácter. Siempre nos contaba a través de sus historias los tiempos malos, tiempos buenos. Y el segundo rasgo es pues, que a través de su pintura cómo plasma a la vez un poco la idea dentro de sus paisajes y el propio escenario del paisaje, cómo combina ambas características a través de la pintura. Una cosa que siempre voy a recordar de mi abuelo es que hace tiempo me caí de la bici y me doblé la rodilla y solo con estirarla me la coloqué yo. Y mi abuelo siempre que me veía a partir de entonces, que ya había pasado 1 año desde que me caí, pues siempre me decía lo valiente que había sido y siempre me hacía sentir muy bien y le daba importancia a algo que el resto de las personas ya había pasado mucho tiempo y ya ni me lo recordaba ni nada, y mi abuelo siempre que me veía pues me lo decía con una sonrisa y me hacía sentir muy bien.
Voy a echar mucho de menos los ratos que pasaba con mi abuelo en los veranos de Segura de León. A los dos nos encantaba comer. Por las mañanas desayunábamos churros. A la hora de la comida, en el aperitivo, abríamos una cervecita con un morcón y un chorizo de Segura. Por la tarde nos tomábamos unas perronillas, que eran imprescindibles. A él le encantaba la comida de Segura y yo aprendí de él. Mi tío Antonio hizo una labor importante a la sociedad, difundir la cultura. Lo hizo de la mejor manera que supo, creándola. Como elemento importante, herramienta imprescindible, están sus paletas, fuentes de color e información de sus pinturas. Y yo, Luisa, tengo el privilegio y la misión de conservar algunas de ellas gracias a su generosidad. Con ellas y sus pinturas estará en mi corazón para siempre. Gracias, tío Antonio. Mi tío Antonio fue capaz de dejar una huella muy especial en el mundo a través de su pintura y siempre se enorgulleció de haber sido libre en su trabajo, pintando lo que quiso, cuando quiso y como quiso. Más allá de eso, a mí me dejó una huella personal muy profunda. Tuve la suerte de mantener larguísimas conversaciones con él porque era un gran hablador, pero además le gustaba escuchar, le gustaba debatir y le gustaba disfrutar de pequeños momentos donde pudiéramos compartir todo tipo de visiones y todo tipo de confidencias. Y por eso lo echaré mucho de menos y siempre lo recordaré. Este siempre será su patio. Es imposible estar aquí sin los recuerdos con él y con su mujer, mi abuela Ana María. Es por ello por lo que he pasado todos los veranos aquí, por lo que le tengo un enorme cariño a esta casa y por lo que me gusta tanto venir a Segura. De los más de 70 años pintando, los últimos 12 fueron él solo en su estudio, todos los días. Ahora pueden pintar juntos las estrellas que vemos por las noches. Creo que si algo cabe destacar de nuestro tío Antonio es su generosidad desinteresada, su forma de ayudar y de estar disponible para todo aquel que lo necesitara. Unos valores que Lourdes, Rosamar y yo admiramos mucho. En mi caso no puedo dejar de agradecerle ese par de horas que estuvimos hablando de forma intensa, que aunque fueran para un trabajo de la facultad, él se ofreció a ayudarme de forma desinteresada y aprendí tanto. Sus palabras desbordaban ingenio, sabiduría, cariño y con eso me quedo. Con todo lo que hemos aprendido de él en cada visita y en cada charla.